En este minuto empiezo a grabar la sesión porque antes no podía por la prueba. Idealista, dice Bernardita. Ok. Es un idealista, dice Pamela. Fabiola dice claridad mental. Ok. ¿Qué más? Necesito más. ¿Pueden más? Una persona que le falta claridad y se desanima pronto. Ok. Tú ahí inmediatamente, Miriam, me estás mirando el cómo administra, ¿cierto?, sus renglones. Falta de ánimo descendente, dice María Teresa. Ok, llama la atención eso, ¿cierto? Inmediatamente. Centrado en el futuro, dice Bernardita, porque le parece interesante lo del contenido. Muy angulosa, dice Sorayane, indudablemente. O sea, nos damos cuenta, espaciamiento interletra, interletra excesivo o interrenglón excesivo. Serpentea, dice Fabiola, ok. Bien, entonces, ya lo primero que uno hace cuando aborda una letra, que este es un caso súper distinto porque nos hemos enfocado principalmente bien María Teresa, espaciamiento excesivo, ¿sí? En varios espacios tiene espaciamiento excesivo, en varios interpalabra, perdón. Bueno, cuando uno aborda una muestra gráfica, con lo primero que se encuentra es con un contenido, que es inevitable leerlo, ¿ya? No hay problema con hacerlo, ¿ya? Porque uno también se va forjando, se va desarrollando una fisonomía general del sujeto que está evaluando, ¿ya? A mí me llama la atención, por lo pronto, de este escrito, que la persona empieza y culmina una historia de manera absoluta. Es decir, no estamos hablando de una persona de 50 años, estamos hablando de una persona de 20. Y una persona de 20 que logre, que dé una génesis a un meollo temático, hable de un decurso y luego culmina la historia y lo visualice con claridad en referencia a su vocación, no es un algo tan común, no es un algo tan frecuente, ¿ya? A mí por lo pronto me llama la atención eso, es lo primero que yo diría, oh, qué raro, porque en general los cabros de 20 años no como que no están pensando en eso, son pocos los que piensan en eso. Entonces, me llama la atención. Lo segundo que llama la atención en esta muestra, cuando uno la observa, uno dice, mira, la letra, porque es súper angulosa, tal como decía Sorayane. O sea, es una letra pequeña y que tiene un nivel de angulosidad no menor. ¿Por qué? Porque en realidad la angulosidad está a todo evento y en todo lugar. Por eso es una letra eminentemente angulosa. Llama la atención. Luego, también llama la atención que los renglones desciendan. Es inevitable, ¿cierto? Porque en el fondo inmediatamente se pierde una... O sea, es lo más llamativo, es como lo más ruidoso. Entonces yo digo, a ver, es interesante ver que si lo que yo estoy percibiendo, así preliminarmente, tiene relación cada uno de los elementos conectores, es decir, hay una claridad de pensamiento o en términos de cómo concatena la historia, a la vez hay un predominio de los ángulos que le da una autodisciplina, pero a la vez también una rigidez extrema, lo que podría dialogar perfectamente bien con pretender un control de la historia y de la vida en general, porque el ángulo es así, pero paradojalmente existe un renglón descendente y ese renglón descendente no es dialogante con el contenido, porque el renglón descendente dice estoy cansado, estoy desmotivado, algo me pasa. Entonces la pregunta es, ¿y dónde queda la historia? Entonces el ángulo de qué manera puede estar ocupando aquí espacio. Entonces inmediatamente yo digo, algo pasa aquí. Porque puede ser un sujeto que le guste el formato androidal y le guste estar haciendo las veces de robot y le guste y le funcione. Pero si le funciona, entonces sus óvalos deberían estar bien y la administración de sus recursos gráficos también. El problema es que sus óvalos no están bien porque cuando nosotros ampliamos la muestra nos encontramos con que los óvalos son pequeñitos, fíjense, al punto de que algunos están ausentes y reprimidos. Entonces la pregunta es, ¿y dónde están sus emociones? Entonces esta persona está administrando bien sus emociones. Entonces inmediatamente uno debe responder, parece que no. Entonces, ¿y qué pasa si no se administran bien las emociones? ¿La persona se descompensa? Sí, absolutamente. ¿Y esta persona muestra algún grado de descompensación así evidente? Claro, se va pero a pique con el renglón. Entonces esta persona podría tener un problema subyacente, en efecto. Entonces Pamela dice, ¿cómo se sentirá cuando su historia no concuerde con la realidad? Perfecto, son preguntas que uno tiene que hacerse.
qué interesante este caso, yo lo encuentro genial porque es una persona grande, pero a la vez también la problemática que tiene presente esta persona, claro, Miriam, es una problemática que yo diría que es muy propia de estos tiempos y lo vamos a precisar, ¿ya? Entonces, como tiene 20 años, hay que utilizar el protocolo de los adultos, indudablemente, ¿cierto? Entonces vamos a tener que, protocolo de evaluación adulta, entonces vamos a tener que ver todos los indicadores gráficos y vamos a tener que ver el tema de los trazos, ¿ya? Entonces vamos a empezar con la irregularidad en tamaño. ¿Ustedes creen que esta muestra gráfica, pero me voy a cerrar todos los otros para que no me perturben? Ya. ¿Ustedes creen que esta muestra gráfica a simple vista presenta irregularidad en tamaño o esta letra es regular? Fabiola dice, muy disciplinado. Ok, mira Miriam, tú dices frustrado. Ok, puede ser, pero ahora ya salimos del tema de las percepciones personales subjetivas y ahora nos centramos en un protocolo sin emitir juicios de ningún tipo. ¿Ok? Entonces, Bernardita dice que el tamaño es regular, indudablemente regular, o sea, esta letra es de carácter más bien pequeña, ¿cierto? Y se mantiene, se pone de acuerdo respecto de la altura de sus letras altas, de sus letras medias y sus letras bajas. Por lo tanto, ¿hay control del tamaño? Sí, hay control. María Teresa dice, ¿puedo aumentar el tamaño? Ojo, María Teresa, mira, importante esto. Vamos a parar aquí, necesito que me escuchen. María Teresa me está diciendo, en el primer factor del protocolo, que esta persona puede aumentar el tamaño. Eso es lo que no hay que hacer, María Teresa. Y te voy a explicar por qué. Porque tú estás partiendo de la base que un tamaño pequeño es inevitablemente negativo. Para saber si es negativo, tenemos que haber vaciado todo el protocolo y precisar si es que efectivamente este indicador sabotea al sujeto. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que en un proceso terapéutico gráfico no hay que dejar postergada la esencia del sujeto. Entonces hay personas que con letras chicas son felices y hay gente que con letras grandes es feliz. Entonces nosotros no podemos decir antes de un proceso de análisis objetivo que arbitrariamente tendría que cambiar el tamaño porque yo creo que ahí está el problema. No, eso lo vamos a decir al final. Pero es muy, muy bueno que lo hayas dicho, porque ese es un error que uno como analista tiende a cometer. ¿Ya? Entonces, las prácticas correctivas son inevitablemente hacia el final de la recolección de datos gráficos. Antes, por ningún motivo. Porque capaz que esta persona debería seguir con letra tamaño más pequeño. No lo sabemos aún. ¿Ok? Entonces, es para observar ángulos y otros factores, dice. Claro, igual, de todas maneras, no importa, pero esto igualmente nos va nutriendo, ¿cierto?, respecto de las prácticas que tenemos que tener en la recolección de datos. Entonces, en este caso, tenemos que poner aquí, ¿hay irregularidad en tamaño? No. Por lo tanto, aquí dice, no existe este indicador que denuncia falta de control sobre el ánimo. Bueno, vamos a ver. ¿Hay irregularidad en la inclinación? Entonces, yo a ustedes les muestro acá de nuevo. ¿Acaso esta muestra es irregular en términos de inclinación o siempre se pone de acuerdo con su inclinación? ¿Y qué inclinación es? Cuéntenme usted. Es regular, súper dextrógira. Listo, ni un problema. Seguimos. ¿Hay irregularidad en la dirección? Ya, esto merece la pena observar. Hacia simple vista, esta persona en general va hacia abajo y en todos los renglones va hacia abajo. O sea, al menos se pone de acuerdo hacia dónde va. Pero en la dirección del renglón también hay que observar, aparte de que si va ascendente, horizontal o descendente, si es que administra satisfactoriamente su limitante basilar. Entonces yo a ustedes les pregunto, de este universo de renglones, ¿tendrá al menos 3 en donde su limitante basilar se quiebra? Sí, dice Angélica. ¿Qué dicen las otras? Sí, a ver, sí o no, Fabiola. Más de 3, ok, sí, ok, claro. Aquí, primer renglón estaría bien, segundo renglón bien, eso hay que considerarlo prácticamente rectilíneo, tercer renglón bien, cuarto renglón
específicamente en el área, aquí ya empieza a desorganizarse. Después se organiza de nuevo, se mantiene organizado y aquí de nuevo en una empresa vuelve a subir, baja, se desorganizó de nuevo y aquí se desorganizó más. Y aquí como que abajo empieza a desorganizarse un poquito más. Después aquí lo mismo en general, finalmente. Después la empresa me genere ingresos. Ahí ya eso como que lo dudó. Bueno, pero no importa. Hay más de 3. Por lo tanto, la irregularidad que da cuenta este sujeto no es de dirección, sino que es de limitante vacilar. Y eso es necesario declararlo. No, pero no hay punto de choque. No importa. No importa. Son dos cosas distintas. Entonces aquí, irregularidad en la dirección. Entonces lo que tendríamos que poner es que si bien presenta de forma regular dirección descendente, a la vez presenta más de 3 renglones sinuosos. Entonces aquí estamos hablando de dos problemáticas vinculadas. Renglón descendente, que es esperable en niños de hasta 8 años, y limitante vacilar sinuosa, tema que debió haber quedado resuelto a los 8, pero esta persona tiene 20. Entonces, primer indicador que ahí va a ser digno de análisis. Luego, espaciamiento. Aquí se nos pregunta en el protocolo si hay irregularidad en los espaciamientos, es decir, esta persona pasa de espaciamiento condensado excesivo o se mantiene o sus cambios son dramáticos. Independiente si el espaciamiento es excesivo o no, nos interesa saber si es relativamente regular. ¿Qué les inspira esta muestra gráfica? Inmediatamente. Este sujeto se desorganiza, es regular, ¿cierto? Y Fabiola dice que es regular. En general se mantiene en una regularidad que es excesiva, pero regular al fin y al cabo. Perfecto, muy bien. Entonces está ordenadito. Al menos sabemos que organiza bien la información en su mente, ¿cierto? Ya. Hay poca espontaneidad. Entonces esto yo lo voy a tener que ampliar para que ustedes me respondan. Recuerden que la espontaneidad está dada por el hilo gráfico y la presencia de sinuosidades. ¿Ya? Entonces necesito que ustedes me respondan a este indicador. ¿Es una letra espontánea o es una letra no espontánea? Miriam dice que si es espontánea, ya necesito que las demás. Es espontánea, no espontánea, dice Sara. Ya. Bien. Aquí tenemos que dejar corregido el tema de la espontaneidad. La espontaneidad, esta letra es espontánea. Es indudablemente espontánea. Y les voy a explicar por qué. Porque esta persona en cada parte del hilo gráfico, por cada trayecto, no estuvo temblando. ¿Ya? Una letra temblorosa es una letra poco espontánea. ¿Ya? Entonces, es por ese motivo que nosotros podemos decir que es espontánea. Ahora, Sara me decía que no era espontánea. Entonces necesito corregir ese criterio, Sara, porque en rigor no va a ser espontánea cuando tenemos temblor, y en rigor aquí nosotros no tenemos temblor sostenido. Si del hilo gráfico nosotros estiráramos el hilo gráfico y tuviéramos más del 50% del hilo gráfico sinuoso, diríamos, no es espontánea, pero no es el caso, ¿ya? Entonces es una letra espontánea. Perfecto. ¿Hay poca simplificación en la forma? Es decir, ¿esta letra es una letra simplificada o es una letra que no es simplificada? Quiero que me digan ustedes, a ver. Fabiola dice que es simplificada. ¿Qué dicen las demás? Que no es simplificada y la otra me dicen que sí es simplificada. Ok. Dado que entonces el criterio no está completamente definido, les cuento que esta letra no es simplificada. Y les voy a indicar por qué. Una letra simplificada surge porque el sujeto hace predominar la rapidez en desmedro de la forma. Voy a escribir la palabra mamá de manera simplificada. No me salió de manera simplificada. Esperen, me voy a cambiar el lápiz.
esta forma de escribir mamá es una forma simplificada. ¿Por qué? Porque en realidad no invertí tiempo en la forma de los montículos de la M, en los enlaces, en la forma de los óvalos, ni en nada. ¿Por qué? Porque privilegié terminar más rápido. Si yo escribo mamá de esta manera, claro, me queda hermoso, pero estoy privilegiando la forma. Si escribo mamá de esta manera, también estoy privilegiando la forma, porque le estoy dando mucho tiempo a cada uno de los trazos que son constitutivos de cada letra. Entonces Fabiola dice, ¿solo la letra filiforme sería simplificada? No, porque la letra filiforme podríamos llegar a este extremo, ¿te fijas? Claro, y aquí inevitablemente va a ser simplificada, pero esta, por ejemplo, o a lo mejor esta otra, no alcanza a ser 100% filiforme porque aquí podría ser una cierta guirnalda, ¿cierto? Y aún así va a ser simplificada. Entonces, no tiene que ser 100% filiforme para ser simplificada, puede ser un poquitito mixta, ¿ya? Y a veces, voy a tratar de escribir otra palabra, mira. Aquí yo escribí papá, y si tú te fijas en rigor por esta palabra, nosotros no podemos decir si es filiforme o no, pero nos damos cuenta que la P, en relación al modelo, el sujeto que la ejecutó anuló el trazo de inicio, no le hizo el montículo y en el fondo está simplificando el modelo, es decir, le está quitando trayectos, ¿ya? Y eso si bien es cierto, normalmente puede ocurrir en una filiforme, no siempre lo vamos a poder determinar con exactitud. Pero lo que sí vamos a determinar con exactitud es que el sujeto pasa por alto ciertos trazos, ¿ya? Con el propósito de terminar la letra más rápido. Entonces, la simplificación de la forma surge principalmente como adecuación al medio cuando nosotros nos presionan, cuando nos dicen empieza a trabajar con presión del tiempo. Apúrate, 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 ya no te voy a dictar, ahora tienes que tomar apuntes y tienes que tomar buenos apuntes, por lo tanto aprende a administrar tus recursos. No te quedes en la forma, sigue avanzando. O sea, cuando nos enfrentamos a ese contexto, nosotros estamos obligados a agilizar nuestra letra. Pero hay algunos que logran esa competencia y hay otros que no. Entonces ahora yo me voy a devolver a la muestra. Fíjense, quiero que la vuelvan a mirar y me digan, a esta persona cuando yo le pongo presión del tiempo, le exijo trabajar contra el tiempo, esta persona logra la competencia de la simplificación o mantiene su rigidez en la forma. Mantienen la rigidez, mantienen la forma, a pesar de que no es una forma perfecta, porque cuando hablamos de que se privilegia la forma en desmedro de la rapidez, no significa que esa forma tiene que ser óptima. Y es más, esta persona, fíjense ustedes, mantiene una rigidez importante en todo su trayecto, o sea, en la zona superior del escrito, en la zona media, en la zona inferior, siempre mantuvo y nunca simplificó, nunca distendió la letra, nunca amplió las letras M, nunca amplificó sus trazos para terminar antes. No, es como un soldado que va marchando. Sí, están deformadas porque son angulosas, Fabiola, las letras N y M. Pero esa deformación no implica anulación de los montículos. O sea, el sujeto igualmente invierte tiempo y energía en la confección de esa letra. Mira lo que voy a hacer para que te quede más claro aún, y a todas las demás. Yo voy a escribir la palabra papá con letra imprenta. Entonces yo puedo decir, no es simple. No, es que no es simple, porque esta persona, por cada letra que ejecutó, que la ejecutó mal, privilegió la forma y no así la rapidez. ¿Y dónde puedo ver eso? Bueno, mira, cuando hice este palote lo repasó 3 veces. Cuando hizo este semicírculo, también lo repasó 2 veces. Fíjate en la A, lo volvió a repasar y luego, entonces yo puedo decir, mira, por mucho que esta letra prácticamente esté conformada con palotes, no es simple, porque la persona privilegió la forma y no la rapidez. ¿Cómo sería una letra imprenta simple? Eso sería una letra imprenta simple. ¿Por qué? Porque esta persona optó por el trayecto más corto para confeccionar cada uno de sus grafemas y simplificó el modelo. ¿Ya? Entonces, lo voy a hacer ahora con la letra cursiva. Hagamos de cuenta que yo estoy escribiendo la palabra papá.
una persona ahí. Mira, en rigor, esta persona está haciendo súper bien la letra A y está haciendo la letra P como se la enseñaron, pero la está haciendo de manera sinuosa y no se sale de ese modelo, entonces tampoco es letra simple. ¿Me explico, no? Ahora, voy a hacer este otro, mira. Esta letra no está haciendo los óvalos como corresponde de acuerdo a un modelo, las diferenció de la peor forma posible, pero la forma que eligió es intrincada, por ende, privilegia la forma y no la rapidez. Por lo tanto, no es simplificada. Entonces, cuando digo privilegio de la forma en desmedro de la rapidez, no me refiero a que sea una forma óptima según un modelo. Me refiero a que el sujeto invierte tiempo y energía en la confección de cada uno de los grafemas, independiente cómo los haga. Y eso pone en jaque que termine rápido el proceso. Y no le hace irse por trayectos cortos, que es lo que hace el adulto. El adulto, cuando está apurado, se saca de encima lo accesorio para salir rápido. Uno como mamá, cuando ya no te queda tiempo, tienes que ver a los niños, además te tienes que alistar, te tienes que duchar, tienes que tener todo preparado, ya llega un punto en que uno ya ni siquiera se maquilla antes de salir. Lo va haciendo en el auto, en las luces rojas. Entonces uno dice, chuta, es que no me quedo tiempo, entonces voy optimizando mi tiempo. Eso es ser adulto, eso es tener esa capacidad. El que no logra simplificar, no logra privilegiar la rapidez, sino que se queda pegado en el modelo que eligió, puede ser malsano, pero se queda pegado en el modelo. Y eso es un algo a revisar, ¿ya? Dentro de los criterios de la letra inteligente, tienen que recordar que la simplificación de la forma es fundamental para que sea inteligente. Si no simplificas, te quedas anquilosado en un modelo que te resta competitividad, te quita competitividad respecto al resto, ¿ya? Entonces, esta letra no es simplificada. Entonces, poca simplificación de la forma, efectivamente. Entonces, vamos a decir, presenta por exceso de formas rígidas. Ya. Listo. Seguimos. Ahora nos vamos a los trazos cambiados. Recuerden que el trazo cambiado es aquel flagelo gráfico que induce al sujeto a utilizar un trayecto distinto al modelo para hacer una letra. ¿Ya? Entonces vamos a observar la muestra y ustedes me van a decir si esta persona efectivamente tiene trazos cambiados. Vamos a ver la zona superior. Atrévanse, chiquillas. María Teresa dice que no. Ok. Angélica dice no veo. Eve, faltan los pinchos y omisión de puntos. Ya, los vemos al tiro. Yo también creo que no hay trazos cambiados. Ya, bien, correcto. Recuerden que el trazo cambiado es elegir un trayecto distinto del modelo para hacer algo. Si la letra A es así, de acuerdo al modelo, el sujeto la hace así, o la hace así, o la hace así. No tengo idea, la hace así, inventa, pero cambia el modelo. Si la letra A es así, la persona la hace así. Entonces cambia la dirección, cambia el sentido. Ya. No es lo que le pasa a este sujeto. Por lo tanto, ese no es el problema. Bien. Me pasé los puntos. Ah, pero porque falta el factor aquí en el protocolo. Claro, tienes toda la razón en este, ¿por qué no sé por qué no sale? Ya, pero lo vamos a ver al final, ¿te parece? Ya, después dice trazos indebidos, es decir, los trazos accesorios, es decir, los trazos que sobran. Esta persona incurre en una morfología de trazado en donde hay trazos sobrantes. Por favor, díganme ustedes.
Ya, Bernardita dice que no, Miriam tampoco. Ok, claramente esta letra no es de trazos accesorios. Bien, pero ahora vamos a ver el último indicador. Hay intrazos, es decir, hay trazos que el sujeto omite. Entonces ustedes me dirán si eso es efectivo o no. Aquí la respuesta debería haber salido, pero instantánea, porque en exceso, ok, bien. En exceso de ángulo siempre van a haber intrazos. ¿Por qué? Porque el ángulo suprime trayectos. ¿Y qué trayecto suprime? El de avanzada, el de regreso. Claro, en este caso sí, porque si debió haber sido largo, por ejemplo, pero largo no necesariamente las lengüetas, no se tiene que notar que sea una curva al menos. No tiene que, por ejemplo, esta está bien, esta ampa lengüeta está súper, y tú notas la curva, ¿ya? Pero la letra T, por ejemplo, ahí tú no tienes que valorar un ángulo porque no es el lugar en donde tú lo esperas. Pero sí tú sabes, porque además la letra T, por defecto, tú sabes que no tiene ampa lengüeta, entonces no le puedes exigir una ampa lengüeta. Travesaño corto. Ah, no, pero es que esa es otra cosa. Espérame, ya voy para allá. Pero en cambio en el ángulo de las montículos, por ejemplo, de la M, N, ñ, o en enlaces incluso, tú sabes que estos trazos deberían ser curvos, pero el hecho de que esta persona los muestre angulosos significa que anuló el trazo de avanzada, por ejemplo. En los óvalos, muchas veces que anula el trazo de regreso, y así sucesivamente. Ahora, me están haciendo una pregunta. Aquí me decía Sorayane, por ejemplo, en las T, el travesaño es corto. Claro, lo que pasa es que el travesaño corto, el intrazo es que no hizo el trazo, ¿ya? Sobre todo, que no hizo el trazo. Y en este caso, por ejemplo, si bien es cierto, hay unos trazos que podrían, de los travesaños, que podrían ser más cortitos, yo te diría que no califica en este criterio del intrazo, sino que yo quizás lo dejaría, por ejemplo, en el trazo de avanzada, con una observación o con una sinuosidad si es que fuera evidente, ¿ya? Lo desclararía ahí, pero no en trazo faltante, que dice indicar el trazo faltante y el trazo del travesaño, mientras esté, va a estar presente, pero va a ser más corto nomás, ¿ya? Y además que no todas las T son cortas, porque recuerden que la extensión del travesaño está muy supeditado al espaciamiento interletra que el sujeto deja. Entonces yo podría decir, mira qué corto ese travesaño, qué cortito. Sí, pero es que espérate, mira el espacio que deja entre la I y la A. Entonces, en rigor, esta extensión del travesaño es compatible para su letra. Entonces no es tan corto. Este quizás sí sería corto. Ese sí, pero aún así no es trazo faltante. Ya, entonces, efectivamente, tenemos acá con que hay intrazos. Entonces, ¿cuál es el trazo faltante? Sobre todo, tenemos que declararlo. Entonces, tenemos que el trazo avanza y el trazo retrocede o regresa, ¿ya? ¿Queda claro el por qué es el trazo de avanza y el trazo retrocede? ¿Qué son esos dos? Ok, ya. Entonces, fíjense que de acá, en realidad, tiene tres problemas. Ah, Bernardita me había dicho que teníamos que ver el tema de los pinchos y los puntos. Espérenme un segundo. Entonces, vamos a ver aquí si es que hay omisión de punto. Ya, claramente este sujeto no tiene pincho, ¿ya? En los óvalos A, B, G, Q. Eso les tiene que quedar claro, fíjense. De hecho, los óvalos están bastante, hay algunos que están abiertos, pero no tiene pincho. ¿Lo notan? ¿Notan que no es el modelo del sujeto? Y diría que tiene todos los puntos. De hecho, tiene algunos puntos que están bastante arriba, pero los tiene todos. No hay omisión de puntos. No está por ahí el problema. Y en realidad con este nivel de rigidez, difícilmente se van a ir los puntos. Difícilmente. Si el problema no va por ahí. El problema va por un sobrecontrol que en realidad tiene que aprender a soltarse, pero en realidad ve esos detalles. Aparte que su letra pequeña también lo induce a valorar más el detalle, pero no va por ahí la problemática. Ya. Entonces,
ahora que tenemos esta primera parte vaciada, nos vamos a ir a analizar los trazos. Entonces, vamos a verificar el trazo de subida, ¿ya? Y vamos a verificar si es que el trazo de subida tiene alguna de estas manifestaciones complicadas, como brisado evidente, sinuosidad de trazado. Sabemos que su letra no es sinuosa, por lo tanto no va a tener ningún microtemblor, porque no tenía temblores, ¿se acuerdan? Entonces no corresponde. Tampoco van a haber hipertrazos, porque ya vimos que no tiene trazos accesorios, ¿ya? Entonces, podría haber un debilitamiento evidente. Entonces vamos a ver si es que, y podrían haber curvas indebidas, que es cuando el sujeto tiende a curvar letras que deberían ser angulosas, pero en realidad vemos que su problema es todo lo contrario, es que anguliza en forma excesiva. Entonces, con lo único que nos vamos a poder encontrar es si es que encontramos evidencia de debilitamiento brusco. Entonces vamos a verificar si es que el trazo de subida, por ejemplo, manifiesta algún tipo de debilitamiento. A ver, lo voy a amplificar un poquitito más. Ya, Angélica dice sí en el trazo de subida, porque ella ve que aquí en la letra T hay una problemática. Y fíjense, ahí se repite en la letra L, ya. ¿Están todos de acuerdo o hay alguien que no esté de acuerdo? A ver, ¿quién da más? Ya. A ver, chiquilla, aquí esto, fíjense lo que yo estoy haciendo. He escaneado la muestra en al menos 300 dpi, que es una muy buena resolución para que cuando se amplifique no se pixele en forma tan excesiva, ¿ya? Claramente lo que ustedes están observando es que en el trazo de subida, fíjense, trazo de subida, cambia la tonalidad, ¿cierto? Estamos todos de acuerdo. Fíjense que incluso en la F, este sujeto sube aquí y hay un cambio de tonalidad y se da siempre. Pero la pregunta es ese aquí, fíjense en la N, subida, cambio de tonalidad, subida, cambio de tonalidad, T, cambio de tonalidad. Entonces uno se pregunta, oye, ¿esto es un problema de que hay un debilitamiento brusco de presión? No, no es eso. Y les voy a explicar por qué. Porque cuando hay debilitamiento, lo que disminuye no es la tonalidad, lo que disminuye es el grosor del trazado. Entonces, lo que le pasa es que este lápiz está malo. Y este lápiz, en rigor, tiene una bolilla deficiente que genera estrías en el, cuando avanza, y esas estrías van generando un entintamiento distinto, pero si ustedes se fijan, el grosor de trazado es semejante, es bastante semejante al trazo de subida en relación al de bajada. ¿Lo notan? Entonces, hay que ser muy cauto. Aquí la estría se nota perfecta, fíjense. Y de hecho, queda como en el centro. ¿Lo notan o no? Fíjense ahí la estría, lo mismo. Entonces, para nosotros precisar que efectivamente hay un cambio brusco de presión, tiene que ocurrir un algo distinto. Voy a buscar otra muestra para que a ustedes les quede bien claro. Espérenme un segundo. Quiero que se fijen en esta A, ¿ya? Aquí en esta A, el trazo de subida en relación al trazo de bajada tiene una diferencia de grosor. Y esto además de tonalidad, ¿cierto? Pero aquí lo que nosotros tenemos que mirar es el grosor del trazado. Aquí nosotros no tenemos que dudar que efectivamente el trazo que sube tiene una diferencia de grosor respecto del trazo que baja. Pero para que sea significativo se tiene que repetir. Pero ¿se dan cuenta? Esta es la evidencia, eso es lo que hay que buscar como evidencia. Y aquí se vuelve a repetir, fíjense, por favor, esto es claro. Aquí el trazo que sube está debilitado en relación al trazo que baja. Esto es debilitamiento brusco. ¿Lo notan? Por favor, retroaliméntenme. Ok.
Y esto yo lo digo no por el cambio de tonalidad, sino que por el cambio de grosor. Para esto, evidentemente, hay que tener un buen escaneo, ¿ya? Entonces, me voy a devolver a la muestra y verifico que en rigor esta muestra no tiene problemas. De hecho, la presión es como bien pareja en los trazos de subida, de bajada. En general es súper pareja. Entonces, si es pareja, no tiene brisado evidente ni en el trazo de subida, ni en el de bajada, ni en el de avance, ni de retroceso. O sea, esta persona no tiene sus problemas acá. Sus problemas están contenidos acá. Fíjense qué sencillo. ¿Lo notan? Ya, entonces, ante esto nosotros tenemos que emitir un diagnóstico. Entonces, vamos a empezar a hacer el análisis antes de irnos al break. Bueno, en primer lugar, esta persona presenta una irregularidad en la dirección. Es el primer indicador que se ve afectado. Y esta irregularidad en la dirección está dada porque hay algunos renglones, ¿cierto?, que sinuosean bastante, a pesar de que la letra es muy rígida y es muy angulosa, lo que incluso eso debería, en rigor, favorecer el formato androidal para escribir, como por ejemplo lo hace en este renglón, que es bastante parejito, pero en otro se quiebra. ¿Qué implica? Que la persona tenga una inestabilidad en ciertos renglones. En este caso implica que, en este y en otros casos, implica que la persona pierde el control del ánimo, ¿ya? Pero hay que considerar que el renglón descendente también tiene mucho que contar, porque el renglón descendente nos habla de un desánimo generalizado. Y ese desánimo generalizado se puede dar en labores de largo plazo y puede poner en jaque la voluntad. Entonces, si tenemos el renglón descendente y a la vez tenemos limitante basilar, algunas limitantes basilares sinuosas, eso está sugiriendo un conflicto emocional que le puede quitar energía, voluntad, le puede conferir desmotivación y en el trayecto de algunas actividades incluso descontrol del ánimo. Entonces ahí uno se tiene que preguntar, a ver, ok, me queda claro, pero siempre cuando nosotros vemos el tema del descontrol del ánimo o el conflicto animoso, es necesario mirar los óvalos, ¿cierto? Porque a la hora de mirar los óvalos, nosotros nos damos cuenta qué es lo que le pasa a este sujeto a nivel más esencial. Entonces, a pesar de que hay óvalos que se conforman bastante bien, hay otros que tienden a ser reprimidos. Fíjense aquí en capital, fíjense en general, bastante chiquitito, en para, en administración, fíjense lo que empequeñece. Entonces esta persona, a sus letras A, por ejemplo, fíjense aquí dice tener más independencia, fíjense aquí cómo está de suprimido el ojal. Entonces, ¿se acuerdan que yo les había dicho que los óvalos suprimidos o los óvalos que no dejan un espacio significativo, que no es siempre, pero tienen en bastantes ocasiones suficientemente significativo para declararlo, esta persona no le da espacio a sus emociones, a la manifestación de sus emociones? ¿Se acuerdan de eso, no? Fíjense ahí en el tengo. Ok. Entonces uno dice, mira qué interesante, porque en el fondo esta persona no le está dejando espacio a que sus emociones se manifiesten como corresponde a todo evento. ¿Ya? Y eso se junta con el hecho de que su renglón es descendente y que tiene algunos que son sinuosos, lo que sugiere que esta persona puede incurrir en algún tipo de descontrol del ánimo, pero es un descontrol del ánimo bien especial, porque no es siempre, o sea, pasa de un modelo androidal a uno en que se desparrama. Después vuelve a recomponerse, se vuelve a recomponer hasta que después se vuelve a desparramar y después vuelve a componer. Entonces, esta persona tiene como episodios de un rendimiento del tipo androidal, pero luego es como que se cae. Pero todo en un marco de desánimo generalizado. ¿Me van siguiendo hasta acá? Y eso se junta con el hecho de que sus óvalos sugieren que la persona no le confiere el espacio a sus emociones para que éstas se manifiesten en forma cabal. Ok. Luego, esta persona, cuando evaluamos el tema de la poca simplificación, lo que estamos evaluando en el fondo es la falta de autodominio y diferenciación. O sea, si la persona no simplifica, le falta autodominio y diferenciarse de un modelo y ser capaz de decidir dejar atrás lo accesorio y avanzar con lo que realmente necesito. Esta persona, en cambio, toma la decisión de tener un modelo escritural muy rígido,
que lo mantiene rígido a todo evento. Es decir, esta persona no logra sacarse de encima lo que le pesa. Entonces queda supeditado un modelo muy rígido, muy estricto, que impide el avance fluido. Entonces, hasta este punto yo digo, esta persona está como inserta en una coraza y sus emociones y esta forma fluida de vivir no se ve manifestada en esta escritura. En realidad esta escritura se ve como súper constreñida, oprimida, muy rendidora, muy de producir, pero poco de autorrevisarse y de comprenderse a sí mismo y de concederse espacios para permitirse la exteriorización de las emociones, y esta persona es como que está debajo de una coraza. No sé si ustedes captan exactamente lo mismo. Entonces, y es así como se queda, de principio a final, a pesar de que de repente se va descompensando, vuelve a compensarse un poquitito, pero vuelve siempre a retomar el mismo modelo. Es decir, nunca se suelta esta persona. ¿Cuándo te sueltas el pelo? ¿Cuándo te chasconeas un poco? ¿Cuándo te sacas la ropa? ¿Cuándo muestras lo que realmente te pasa? Al parecer no lo está haciendo. Entonces yo lo primero que le preguntaría a esta persona es por qué hace las cosas. Si es para cumplir un estándar o es porque realmente a esta persona le gusta lo que está haciendo o si es porque realmente lo desea. Exactamente, María Teresa. Es en extremo estructurado. Pero ya llegamos al punto de la rigidez y esto le está afectando a su ánimo, indudablemente. Entonces, quiero llegar al punto del intrazo. Luego, el tema de los intrazos no es menor, porque los intrazos que tiene son consecuencia de la rigidez. Entonces, ¿por qué? Porque tiene ángulo excesivo. Ahora, ¿qué implica el trazo de avanzar? Significa justamente avanzar, transferirle al medio, exponer al medio lo que te pasa, ¿cierto? Pero también avanzar con seguridad y autodominio. Y el trazo que retrocede significa tomar del medio lo que necesito, retroalimentarme de lo que otros me dicen. Y justamente es lo que el sujeto no está haciendo. Es lo que el sujeto, es la función que el sujeto está omitiendo. Es decir, la persona no está transmitiendo al medio lo que este sujeto necesita, no está contando lo que debe y tampoco está interactuando porque tampoco está tomando del medio lo necesario, la información necesaria para retroalimentarse y fluir. Es decir, esta persona no se está contactando con el entorno de manera óptima. Está poniendo una barrera, hay una inconexión ahí. Entonces yo me pregunto, a ver, veamos su espaciamiento, porque el otro indicador que me habla de este contacto con el mundo son los espaciamientos. Entonces sus espaciamientos, ¿cómo son? Dijimos que tendrían a ser excesivos, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Y cuando son excesivos, la persona se torna renuente al contacto, se torna más bien, o sea, pone distancia entre un sujeto y otro. Y también eso pasa en varios espaciamientos interpalabras. Entonces es muy dialogante la evidencia del intrazo con su renuencia al contacto, porque en el fondo esta persona no se está contactando con los otros, o sea, ratifica el hecho de que vive dentro de una coraza. Y que esto, en el fondo, le está generando un conflicto a nivel anímico, porque tiene un paso sostenido pesimista, ¿ya? Y a la vez tiene eventuales descontroles del ánimo que normalmente tiende a recomponer, pero sin superar la tónica pesimista de vida. ¿Lo ven, chiquillas? ¿Ven lo mismo que yo les estoy explicando o ven otra cosa? Ok. Si ustedes tuvieran la potestad de emitir un diagnóstico, ¿qué es lo primero que se les ocurriría? Ciclos repetitivos que y al final los últimos renglones son muy significativos. Depresivo, perfecto, Miriam. María Teresa dice rasgos de Asperger. Sí, podría ser, pero en el fondo, no, el Asperger tiene mayor inestabilidad del ánimo y hay mayores irregularidades en general. Y la verdad es que aquí la rigidez y el cómo se descompensa su emoción sugiere más una depresión.
Sí, efectivamente. Pero esta persona efectivamente tiene una depresión y esa depresión es una depresión de las típicas que se llevan, no se sienten y se sigue adelante y el sujeto se revienta hasta el final, hasta que sigue operando y sigue avanzando. Um, y fíjense que ahí uno dice, mira, qué interesante el contenido de la carta, porque en el fondo esta persona, dentro de su rigidez, trata de completar la historia completa y es como que tiene predefinido lo que va a hacer. Oye, tiene 20 años, ¿de dónde? Imposible. Mira, si es cosa que te planifique para que las cuestiones salgan distintas. Entonces, es imposible tener el tema y además que si porque a veces hay gente que efectivamente tiene una capacidad de visualización impresionante y que logra ir consiguiendo sus objetivos, pero eso lo acompaña una lógica conductual, ¿cierto? Motivacional, que es distinta de esta. Por lo tanto, mi pregunta sería, ¿y ese modelo es tuyo o es un modelo que estás cumpliendo por deber? ¿Ese es un estándar que quieres cumplir para ti? ¿Es tu forma de fluir ante la vida o estás cumpliendo un deber? ¿Cuál es la referencia que estás siguiendo? Entonces yo le haría preguntas respecto de la familia, le haría preguntas respecto del por qué asume un rol tan autoexigente. Es como una depresión camuflada, perfecto, súper bien. Entonces esta persona lo que tiene que aprender es, en primer lugar, no es a autoorganizarse, porque en realidad lo hace perfecto. Esta persona tiene que aprender no lo quiero decir, no quiero que se malentienda, pero esta persona tiene que aprender a contactarse con sus emociones, a entender que puede ser perfectamente frágil, a entender que puede ser perfectamente débil, a entender que puede tener bajones y a entender que puede fluir. Y a no a estructurarse demasiado, porque en el fondo esto está poniendo en jaque su automotivación y las cosas que hace, las hace por un cumplimiento del deber excesivo, por un sobrecontrol que se transforma en una bomba de tiempo. Claro, Fabiola dice, o tenía preparada la narración, pero te puedo asegurar que no, porque la solicitud fue así de una escritura espontánea de un tema del que te haga sentido. Y la persona en el acto fue escribiendo. No, te puedo asegurar que no había una preparación en la narración. Y de hecho fue casi como compresión del tiempo. ¿Ya? Bien, entonces en este caso, a diferencia de los casos anteriores en donde uno tiene que trabajar, por ejemplo, el tema de la organización de los espaciamientos, el tema de los tamaños, aquí en realidad esta persona tiene resuelto ese tema. Aquí lo principal que esta persona tiene que trabajar son tres cosas. Primero, óvalos, expansión de los óvalos, importante, trabajo de la curva, importantísimo, y horizontalizar el renglón. Son tres criterios que tiene que trabajar. Entonces aquí inmediatamente retomo lo que María Teresa había dicho al principio del tamaño de la letra. Ni siquiera, no nos interesa el tamaño de la letra. El tamaño de la letra es secundario, no nos importa, porque tampoco hay que olvidar que esta persona probablemente, o sea, no probablemente, sino que nosotros no podemos ir en contra del sello identitario del sujeto, ¿ya? Entonces, en este caso, claro, habría que elegir de los cuadernillos indicados, de los cuadernillos que yo les di, del 2, por ejemplo, el trabajo de aquellas grecas que tienen curva. Y en el fondo, en realidad esta persona podría hacer más rápido el proceso, porque esta persona podría ejecutar las letras con la misma trayectoria gráfica que conoce, pero por cada vez que aparezca un ángulo, esta persona debe tomar conciencia de la ejecución de la curva. Y por cada vez que ejecute el óvalo, tiene que acordarse de la expansión del óvalo. Y es más, esta persona podría hacer el tratamiento de manera súper fácil, decirle yo necesito que tú escribas una plana diaria en una hoja blanca en donde te tienes que enfocar de tres grandes cosas. Primero, expansión del óvalo, manejo de la curva y horizontalizar el renglón. Y escribe hasta que se modele a fuego el nuevo formato. Aquí Benarita dice, trabajar en curva, horizontalizar renglón y amplificar el óvalo, darle espacio a las emociones. Entonces, ahora, es importante porque esta persona justamente estaba en una situación de depresión, de angustia, de ansiedad. Y déjenme decirle que esta persona ya ha empezado con el cambio y más adelante ustedes se van a dar cuenta que el hecho de incorporar la curva
ha implicado que se le ha descompuesto la letra en general, es decir, como ha incorporado la curva, la letra se le ha desarmado, se le ha desarticulado y entonces está buscando las estrategias de tratar de organizar el tema en presencia de la curva. No se le hace fácil, para nosotros es como aparentemente sencillo. Uno dice, son 3 tópicos. Sí, pero es que nosotros no sabemos lo que puede ocurrir con un sujeto que está acostumbrado a marchar, pedirle que baile un tango. Se le complica. Si está acostumbrado a marchar, imagínense un hombre que está acostumbrado a marchar con movimientos firmes y que se le pide que baile un tango. Va a destruir a la bailarina con la que baila. Va a ser muy rudo, se le va a descompensar los movimientos, no va a poder. Entonces es por eso que más adelante nosotros vamos a ver cómo es que esta persona, a propósito de la incorporación de la curva, empiezan a aparecer otros flagelos gráficos que son consecuencia de la incorporación de la curva, como por ejemplo se le ha descompensado más la limitante basilar del renglón. Y es obvio, porque el tener contacto con la curva significa aprender a fluir. Y aprender a fluir significa que te tienes que aceptar en las buenas y en las malas. Significa que estás contigo mismo cuando estás bien y cuando no estás rindiendo. Significa en el fondo aceptarme con mis debilidades. Entonces, esta persona es muy rígida, pero no es rígida porque en el fondo sea súper autoorganizada y sea feliz así, porque no es feliz. Esta persona es rígida porque se autoimpuso un modelo y aprendió a trabajar en base a ese modelo. Sí, pero a ver, hagamos el ejercicio de sacarte la coraza. ¿Cómo funciona sin coraza? Y ahí se descompensa absolutamente. Y solo son 3 criterios. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que la asignación de un proceso terapéutico depende del caso que estemos abordando. Este es súper distinto al caso anterior. Pero si se fijan que a pesar de que son 3 criterios gráficos los que se están poniendo en juego, son suficiente desafío para este sujeto. ¿Lo van entendiendo? Sorayane dice, ¿debe salir igual al modelo? No, Sorayane, ¿sabes por qué? Porque como hay que entender que el sujeto tiene que mantener su individualidad, de repente puede incluso hacer una letra que no está perfectamente bien ceñida al modelo. Lo que nos interesa es que esta persona se abuene con las curvas, deje espacio a sus óvalos y en ese contexto horizontaliza el renglón. Y de repente le pueden salir a lo mejor algunos angulitos, algunas letras mal hechas incluso. No importa, aceptemos eso, porque eso es parte de nuestra realidad psíquica. O sea, hoy día unas alumnas, estaba dictando una diplomatura en la mañana y estábamos viendo el dinamografismo, entonces ahí había algunas que estaban así como angustiadas y me decían, yo tengo el óvalo así, esto significa que tengo un problema en tal área. Y yo le decía, mira, sabes que a todas las personas que pasan por esta parte del diplomado se empiezan a angustiar. Entonces yo le decía, mira, tú tienes que entender lo siguiente. A mi juicio, no hay ninguna psiquis perfecta. Entonces el ser humano lo que es en definitiva es un cúmulo de imperfecciones psíquicas que las administra satisfactoriamente. Pero todos somos un cúmulo de imperfecciones psíquicas que finalmente las vamos organizando de manera tal para poder seguir existiendo. Entonces, no hay que entender nuestra psiquis de forma parcelada, ¿ya? Hay que entenderla de manera integrada. Y a este sujeto le pasa eso, o sea, tiene imperfecciones y no las pretendemos corregir todas, tenemos que corregir solo las que le generan conflicto, las que son motivo de su consulta, las que le generan un sufrimiento, porque no se puede comenzar un proceso terapéutico si no hay una necesidad de ayuda. Y en este caso el motivo de consulta fue justamente un estado de ansiedad, en donde estaba involucrado un estado de ansiedad alimentaria, comer compulsivamente, y a la vez un estado de pesimismo generalizado. Entonces aquí María Teresa me dice, ¿se le hace una anamnesis para saber sus problemas previos? Claro que sí, tú le puedes hacer una anamnesis, eso tú lo puedes aplicar. Ahora, en este caso, como es un tema puntual, muchas veces la anamnesis no, y en el caso de un adulto, puede que no te reporte toda la información que tú requieras, porque a veces la anamnesis no te cuenta una problemática profunda como algún conflicto de crianza que pudo haber tenido el sujeto, estilos de crianza a lo mejor muy rígida, no lo sé. Entonces, pero sí lo puedes hacer, nunca va a estar de más. Después Sorayane dice, yo tengo dudas con respecto a los ejercicios. Sorayane dice, he tratado de aplicarlo y me generaron dudas. Perfecto, Sorayane, tú me puedes hacer esas preguntas.
Dice, a un niño pequeño, por ejemplo, 8 a 10 años, ¿se acepta que levante la mano? Sí, depende en qué contexto. Porque ejercicio 1, ya. En el ejercicio 1, sí, efectivamente, buena pregunta. Mira, ¿te parece que nos demos un poquitito de break y a la vuelta vemos el tema de los ejercicios para que estemos más fresquitos? Entonces ahí te respondo tus dudas, ¿ya? Pero muy bueno que traigas preguntas de este caso, de un caso que tú tengas. Entonces nos vamos a dar 10 minutitos y luego retomamos con el tema de los ejercicios que tienen duda y vamos a ver si alcanzamos a comenzar un caso nuevo de diagnóstico. ¿Bien? Ya, entonces son las 21:06, nos encontramos a las 21:17. Entonces nos vemos en un ratito más. Iniciar la grabación. Entonces, Sorayana, tú me estabas haciendo la pregunta acerca del ejercicio número 1 para saber si esto es posible ejecutarlo en varios impulsos gráficos, es decir, si el niño puede levantar la mano. Y efectivamente puede hacerlo. Si tú te fijas acá, los hitos, Sorayane, se refieren a trazos rectos evolucionados y circunscripción a las pautas de la hoja. Esos son los dos aspectos o las dos condiciones que el niño tiene que cumplir como condición basal. Entonces acá no se te está diciendo que tienes que hacerlo en un impulso gráfico o todo seguido. Más adelante existe, por ejemplo, acá, aquí te dice, si tú te fijas, trazo continuo, es decir, cada greca tiene que ser ejecutada en trazo continuo. Entonces, cuando se te exige el trazo continuo, entonces en efecto tú lo tienes que hacer. En este caso, del primer, segundo y tercer ejercicio, y de todos los demás, en el fondo, no. Ahora, aquí hay que tomar conciencia de algo. Es decir, el niño puede hacer el trazo 1, levanta la mano, trazo 2, levanta la mano, trazo 3, levanta la mano, y eso puede estar perfecto. Pero lo que no puede ocurrir es que el trazo 1 lo haga en 2 impulsos gráficos. Por eso aquí se te pide que el trazo recto sea evolucionado, es decir, que cuando lo haga de manera unida, sin fragmentaciones en la trayectoria y de manera espontánea. ¿Me explico, Sorayane? Entonces, cuando tengamos que medir la conexión, la greca te lo va a indicar. Pero si hay alguna greca que no indica que tenga que ser en un impulso gráfico, claramente nunca una fragmentación puede ser un ejercicio bien hecho. ¿Ya? Entonces, por favor, necesito saber si tienes alguna otra duda respecto de la implementación de los ejercicios. Y esto también resulta interesante que ustedes también lo vayan aplicando en distintos contextos para que en el escenario de la aplicación ustedes vayan viendo qué dudas van surgiendo en el proceso. Porque, y es más, si eventualmente no tienen a nadie en quien aplicar la dinámica, se la pueden autoaplicar, ustedes desarrollar el ejercicio. Entonces se van a ir dando cuenta que su propio proceso, su propia forma de ejecutar el ejercicio, les va a plantear algunas dudas, porque ustedes mismas en el momento mismo de la ejecución van a manifestar, por ejemplo, la necesidad de levantar la mano cuando no corresponde, o de repente le van a salir curvas donde tienen que hacer ángulos, etcétera. ¿Ya? Entonces, es importante que ustedes lo vayan haciendo. Necesito saber si hay alguna otra duda, Sorayane, o el resto que tenga que ver con los ejercicios. Dice Sorayane, hay un niño bien complicado con ese ejercicio. Ha hecho 3 hojas y no lo supera. Ahora, ¿no lo supera en qué sentido? En que en el fondo lo que está haciendo no logra este nivel de simetría, no sigue la línea. Ok, bueno, ok, ya. Eso es un tema. Mira, pasa bastante en niños que son efectivamente complicados, que no logran como circunscribirse a un modelo más bien riguroso de disciplinario, ¿ya? O sea, el niño te está diciendo, mira, a mí me cuesta llegar hasta donde me dicen que llegue. Pero a veces también puede ocurrir que de repente el ejercicio puede ser un tanto complicado para ciertos niños y tú tienes que ir captando, ir sintiendo el tono de cómo va avanzando el niño, porque de repente, si tú a lo mejor haces el ejercicio de cambiar la hoja cuadriculada de tamaño grande a una hoja cuadriculada de tamaño pequeño, a lo mejor ahí sí tiene mayor control. Entonces, efectivamente, Sorayana, aquí tú me dices,
Dice, ocupa solo un cuadro en vez de dos. Entonces ahí tú me estás dando la clave de que efectivamente a lo mejor el niño se maneja mejor en una hoja con cuadro más pequeño. Entonces a lo mejor tendrías que empequeñecerlo y empequeñecer los cuadrados en el fondo. ¿Y se puede? Claro que se puede. Tú eres dueña y tú controlas el proceso terapéutico. Esta es una normativa que en realidad no es rígida. Esta es una normativa que te dice, mira, lo que estamos trabajando acá en el fondo son trazos rectos evolucionados. Y esta es una forma propicia para trabajarlo, pero ¿es la única posible? No. Tú podrías tomar el cuaderno de ese niño, el cuaderno de matemática de cuadros chicos, perdón, y hacer a lo mejor el mismo ejercicio o a lo mejor trabajar estas líneas rectas de otra manera, pero te tienes que encargar de trabajar los trazos rectos evolucionados y que esos trazos rectos estén circunscritos a las hojas, a las pautas de la hoja. ¿Me explico, no? Y tú dices, ¿puedo marcarlo con destacador? Claro que sí lo puedes marcar con destacador. Mira, todos los recursos que se puedan utilizar que faciliten que la persona se enriele, hazlo. Ahí no hay que complicarse. Ahora, lo que acabo de decir es clave, porque miren, hagamos de cuenta que por mucho que aplico esto en niños, o en algunos niños se le escapa y por más que le ponen empeño, por ejemplo, empiezan a hacer cosas así y de repente se salen y de repente lo hacen así y de repente así y les cuesta. Entonces, si no cumplen el objetivo, por mucho que haya pasado 3, 4 planas y aún así no logran organizarse, yo tengo que tomar conciencia que en el fondo este niño no está cumpliendo el hito y puede que no lo esté cumpliendo porque no tenga la habilidad o porque el ejercicio sea muy complejo para él. Entonces, ¿qué tal si a lo mejor le pido solamente que haga trazos rectos de arriba hacia abajo? Solamente trazos rectos de arriba hacia abajo, como una fracción del ejercicio anterior. Y después que culminó este hito, le pido entonces después que los vaya uniendo. Y así sucesivamente. O podría ser que a lo mejor no le funciona de esa manera y a lo mejor voy a trabajar con trazos horizontales porque se me ocurrió hacerlo, porque en realidad estamos trabajando exactamente lo mismo, los trazos rectos evolucionados y la circunscripción a las pautas del dibujo, a las pautas de la hoja. Entonces aquí también yo lo estaría siguiendo. Entonces, eso lo vamos a ir viendo más adelante, en el sentido de que ustedes van a tener la chance de poder ir innovando de acuerdo a un modelo. Pero el modelo lo que nos rige, lo que nos dice que hay que trabajar, lo puedo trabajar de esa forma o de otras. Así que eso es muy acertada tu pregunta, Sorayane, porque nos da el pie a lo que viene más adelante en términos de cómo vamos a administrar los ejercicios y cuáles van a ser las innovaciones en nuestro proceso. ¿Por qué? Porque todas las personas eh, requieren ajustes distintos, ¿no? Y es lógico, pues sí, acá lo más importante es entender que nosotros estamos trabajando 4 competencias fundamentales, que son autorregulación, autodisciplina, voluntad y perseverancia. Y esas 4 competencias se pueden lograr trabajando con este modelo gráfico. Pero hay personas que se van a complicar y eso le puede pasar a un niño, a un adolescente y un adulto. Entonces eso significa que yo tengo que seguir insistiendo, seguir insistiendo, seguir insistiendo en el modelo. No, porque el ser humano es dinámico. Entonces a lo mejor esa persona tiene una necesidad especial y el buen terapeuta tiene que adecuarse a esa contingencia y tiene que remodelar el ejercicio manteniendo los hitos. Por lo tanto, ¿puedo inventar nuevas pautas de ejercicio? Pero claro que sí. En la medida que cumpla los hitos y el niño los supere, puede seguir avanzando. Súper bien. Así que fantástico por ello. Y aquí aprovecho de explicarles una pregunta que me había quedado al pendiente. Que nos pusiéramos de acuerdo respecto de cuándo es que se mide la autorregulación, autodisciplina, voluntad y perseverancia, ¿se acuerdan? Bueno, cuando nosotros estamos hablando, en primer lugar, de la autorregulación, la autorregulación se vincula con la capacidad de controlarse en ambientes exentos de normas, es decir, ser capaces de autoorganizarnos en un ambiente en donde no nos están diciendo qué hacer, en donde implícitamente se espera una pauta de conducta autoorganizada. Entonces, la autorregulación es una competencia súper difícil de conseguir porque en el fondo, por ejemplo, los niños que son autorregulados, que es lo mismo que autocontrolado, se refiere exactamente a lo mismo, significa que a ese niño tú le dices, a ver,
Cuando usted esté solo y esté en ausencia, por ejemplo, de la profesora, usted va a seguir haciendo la tarea. Entonces hay niños que cuando la profesora se va, siguen haciendo su tarea. Y hay otros que esperan que se vaya el profesor y dejan, pero la escoba en la sala. Entonces, uno dice, mira qué interesante, ahí hay una diferencia conductual. Tenemos a niños que en ausencia de fiscalización se autoorganizan y hay otros que en ausencia de fiscalización no se autoorganizan. Entonces, ¿por qué explico esto? Para que entendamos que la autorregulación principalmente se mide en los intrazados. Y cuando nosotros hablamos de los intrazados, estamos hablando de los espaciamientos, de los márgenes, pero también la autoorganización implica controlar toda nuestra conducta en un formato eventualmente regular o predecible. Porque si nosotros estamos con cambios bruscos o brincos abruptos, ¿cierto?, del ánimo, de motivaciones, etcétera, va a significar, ¿cierto?, que no logro controlar mi conducta. Por ende, mi conducta va a ser desorganizada. Entonces, entendiendo que en primer lugar los espaciamientos están a la cabeza, le siguen los márgenes, porque todo eso tiene que ver con los intrazados, hacia el final también hay que verificar regularidad general en los indicadores gráficos. ¿Ya? Eso tiene que quedar clarísimo. La autorregulación es medir la escritura en una hoja blanca. Y en esa hoja blanca yo voy a verificar si esta persona se organiza con sus espaciamientos, se organiza con los márgenes. ¿Por qué blanca? Porque lo tengo que medir en ausencia de norma, en ausencia de un fiscalizador. Pero solamente eso, no. También tengo que verificar regularidad general en los indicadores gráficos totales, todos los que hemos visto. ¿Queda claro el tema de la autorregulación? Perfecto. Cuando hablamos de autodisciplina es distinto, porque una disciplina significa que hay un modelo que hay que seguir. En virtud del modelo, ¿cierto? La persona, a diferencia del caso de la autorregulación, la persona se tiene que ceñir a un modelo predefinido, porque si no, ¿a qué se disciplina? ¿Cierto? La disciplina significa adherir a un modelo y seguir esa instrucción a cabalidad. Pero la autodisciplina es hacerlo por motivación propia, pero siempre ciñendo y adhiriendo a un modelo. Entonces, en este caso, lo que se valora principalmente es la regularidad en los indicadores gráficos en hojas con líneas. Y en segundo lugar, los intrazados. Es al revés. Ahora, ¿por qué? Porque lo que nosotros vamos a ver acá es, entendiendo que estamos hablando de la hoja con líneas, que es la que referencia el modelo al cual al sujeto se tiene que autodisciplinar, tenemos que ser capaces de autodisciplinarnos. ¿Cómo? ¿De qué forma? Con regularidad en los indicadores. Es decir, si yo elegí la letra sinistrógira, bueno, siga sinistrógiro, pero en una hoja con líneas, es decir, que la hoja con línea le ayude. Si quiero mantener, por ejemplo, una letra tamaño grande, perfecto, en una hoja con líneas maneje su letra tamaño grande. Pero a la vez también tiene que ser capaz de equilibrar sus intrazados en una hoja que le exige mucho más que la anterior, que era una hoja blanca, porque en esta hoja están dadas las pautas por defecto. Entonces hay personas que se estresan ante la pauta predefinida y no la soportan. Entonces, como no la soportan, la evaden. Y si la evaden, no se autodisciplinan. Entonces, también los intrazados resultan ser importantes, pero en segundo término. ¿Ya? Entonces, se analiza al revés que el anterior, pero, y a la vez también, en el caso anterior, es en hojas blancas. Aquí esto lo voy a analizar. Entonces, lo voy a indicar todo en hojas blancas. Ahí. En cambio, en este caso, es en hojas con líneas. ¿Queda clara la diferencia entre autodisciplina y autorregulación? Ok.
Ahora nos vamos a la voluntad. La voluntad es la capacidad que nos permite, primero, tomar conciencia de la acción que se está ejecutando, entender que lo que surge es resultado de mi propia decisión y de mi propia actuación. Por lo tanto, la voluntad inevitablemente implica locus de control interno. Es decir, una persona que tiene voluntad es una persona, primero, que es consciente de que los resultados de su actuación son consecuencia de sus propias decisiones y que hacer un algo depende de lo que él haga o deje de hacer, no de las situaciones del entorno, ¿ya? Entonces, la primera condición que está implícita en la voluntad es el hacerse responsable, ¿ya? Ahora, normalmente el sujeto que trabaja con voluntad y que tiene esa capacidad de hacerse responsable y de cumplir objetivos, en el fondo, siempre tiene un norte al cual se dirige. Es por eso que el sujeto, cuando tiene voluntad, avanza con sentido dirigido, porque reconoce un norte hacia el cual se dirige. Una persona que no tiene voluntad se deja llevar. Y cuando una persona se deja llevar, primero, no tiene norte y segundo, no se atribuye a sí mismo la consecuencia de su vida, sino que endosa al entorno ser el motivo causal de lo que le ocurre, porque como se deja llevar es como veleta, va donde la corriente lo lleve. En cambio, una persona con voluntad es justamente lo contrario. Entonces la voluntad, por sobre todo, se valora en la dirección del renglón, principalmente en la conexión y en la presión del escrito. Sobre todo, esto es como un dato anexo, o sea, yo esto lo estoy elaborando de manera tal de que ustedes lo puedan comprender para que entiendan el por qué estos indicadores están vinculados. La dirección del renglón ya sabemos por qué, o sea, el tener control en las actividades de largo alcance es súper importante. No solamente que vaya ascendiendo horizontal o descendiendo, sino que tenga control en la limitante basilar. Luego, la conexión también es importante, porque la conexión implica concatenación de sucesos con el propósito de lograr un objetivo. Y la presión es la fuerza y la energía que yo invierto en ese proceso. ¿Ya? ¿Lo van entendiendo? Se dan cuenta que la voluntad está supeditada a otros elementos gráficos, pero que a la vez estos elementos gráficos están inevitablemente vinculados con los anteriores. Ok. Y la perseverancia es el medio que la voluntad necesita para poder manifestarse, que es insistir, 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 aun cuando ocurran cosas que vayan en contra, ¿cierto?, de nuestros presupuestos. Porque efectivamente no porque muchas veces tomamos conciencia de lo que estamos, de que lo que nos pasa es consecuencia de nuestras acciones o que tengamos clara la película y sepamos hacia dónde nos dirigimos, eso no asegura que todo lo culminemos rápido, porque van a surgir imprevistos. Y como surgen imprevistos en la vida, nosotros tenemos que tener la capacidad de que a pesar de los imprevistos nosotros podamos seguir perseverando. Entonces, la perseverancia es la condición que la voluntad necesita para, en efecto, cumplir los objetivos. Entonces, una voluntad sin perseverancia es como un cuerpo que no puede movilizarse. Entonces, la perseverancia le da movilidad a ese cuerpo. Y la primera condición de la perseverancia se mide en la conexión, ¿ya? Y el segundo indicador es la dirección del renglón también. Pero también hay que verificar la regularidad general, es decir, que nosotros verifiquemos que hay patrones claros en la escritura. O sea, que la persona no va cambiando, no cambia de un estatus a otro, es decir, que no cambia su inclinación de siniestra a diestra, o que la letra es grande a pequeña, porque eso significa que hay un quiebre en el modus que venía utilizando el sujeto. Pero este es el orden. Primero conexión, luego dirección y finalmente regularidad general. ¿Ya? ¿Lo van entendiendo? Entonces, si en rigor una persona es capaz de autoorganizarse, aun cuando no la están mirando, si es capaz de organizarse cuando le están diciendo qué hacer, si es consciente de la acción que ejecuta y se hace responsable, y es capaz de ser perseverante e insistir, aun cuando tenga que enfrentar conflictos que se opongan a la consecución de los objetivos, esta persona tiene las 4 competencias fundamentales para sacar lo mejor de sí.
Es por eso que la escritura inteligente se vincula con estas 4 competencias y nada más que esto. Porque si estas 4 competencias están consolidadas, todas tus imperfecciones se van a neutralizar. Todas. Y todas tus habilidades se van a magnificar y potenciar. Pero son las fundamentales para que el sujeto logre el despliegue de sus talentos. ¿Lo van entendiendo, chiquillas? Quiero saber si con esto les queda claro cómo es que se trabajan estas competencias. Ahora, indudablemente, en los niños, por ejemplo, la autodisciplina es lo primero que se trabaja, porque al niño yo no le puedo decir empieza a trabajar en hoja blanca, porque como niño que es, necesita que le digan lo que tiene que hacer, pues. Pero va a llegar un punto en que se supone que como ya se le entregaron las referencias, ahora va a poder solito. Es como aprender a andar en bicicleta. ¿Se fijan? Entonces, pero en el caso de un adulto, muy probablemente, por ejemplo, lo mismo que vimos nosotros recién de este caso, de este joven depresivo, lo que él tiene que hacer, no tiene que trabajar en hojas con líneas, porque su problema no es que, o sea, tiene exceso de autodisciplina. Y cuando tuvo que autorregularse en una hoja blanca, es ahí donde mostró su problema. Cuando yo le saqué el modelo al que adhiere, ahí este sujeto se descompensó. Y ahí me mostró lo que le pasaba. Entonces me mostró que en realidad no tenía problema en los espaciamientos ni en los márgenes, lo cual es bueno, porque eso habla de una organización mental general, sino que se cayó en algunos indicadores gráficos, que eran específicamente la limitante basilar del renglón, ¿cierto? Y que tenía un exceso de rigidez por falta de simplificación. Miriam dice, tengo un caso de una persona que trabaja con hoja de cuadro muy organizado y en hoja de raya toda la letra se desarmoniza. Ahora no. Tengo un caso de una persona que trabaja con hoja de cuadro muy organizado y en hoja de raya toda la letra se desarmoniza. Ah, que es la hoja composición. ¿A esta te refieres que cuando la hoja es así, tiene líneas horizontales hacia abajo? Miriam, ¿es ahí donde se desorganiza? Ah, ok. Mira, lo que pasa es que lo que tú le estás diciendo a la persona, mira, cuando yo cambio el modelo de esto, te lo voy a dibujar a ti y a todas para que les quede bien claro. Cuando yo cambio un modelo así, más o menos, a un modelo asá, lo que yo le estoy quitando a este modelo son elementos restrictivos, porque la pauta en el fondo te pone límites, ¿ya? Entonces, la hoja con líneas es menos restrictiva que una hoja cuadriculada. Entonces, lo que tú me estás diciendo es que la persona, cuando tú le pones un ambiente menos restrictivo, es cuando se descompensa. Es decir, esa persona te está declarando una necesidad. ¿Y cuál es su necesidad? Es que esa persona necesita un ambiente, provisto de normas y de restricciones y de precisiones específicas para poder operar. Pero cuando tú le das la chance de que pueda operar con mayor autonomía, es cuando se descompensa. Por lo tanto, la persona te lo está diciendo, necesito trabajar mi autonomía, porque no puede ser que yo necesite a todo evento una pauta tan estructurada para poder operar. Entonces, esa persona lo que sabe hacer es seguir procedimientos, pero probablemente no es un buen, no sabe surfear en la vida. Entonces no sabe tener respuestas dinámicas ante ambientes contingentes y eventos imprevistos. Entonces te lo está diciendo porque está reaccionando ante un estímulo determinado. Y ese estímulo es el estilo de pauta. ¿Lo entiendes, Miriam? ¿Y el resto lo va comprendiendo? Perfecto. Súper bien. Ya, estupendo. Entonces, fíjense, chiquillas. Teniendo claro eso, nosotros ahora vamos a analizar, vamos a empezar a analizar, en realidad yo preferiría otra cosa, fíjense ustedes. Esta es una muestra que tenemos que verificar. Esta es una muestra que la persona plantea, ¿cierto?, que se siente súper bien, pero igualmente hay elementos que le gustaría trabajar, y nosotros tenemos que empezar a precisar si efectivamente en un contexto en donde la persona se supone que tiene todo resuelto, efectivamente están así.
Esta es una persona que tiene 22 años, entonces evidentemente puede no tener tan clara la película. Entonces, fíjense lo que dice. Estoy pensando qué es lo que me gustaría fortalecer de mi personalidad y la verdad es que se me hace un poco difícil descubrirlo. Creo que soy tacha. A pesar de que estoy satisfecha conmigo misma, creo que perfeccionarme para ser la mejor abogada sería bacán. También dejar de querer, espérenme, también dejar de querer disertar en lo que estudio. Ay, aquí no veo, no entiendo lo que dice la palabra, pero bueno, cuando se pone difícil. Ah, desertar, también dejar de querer desertar en lo que estudio cuando se pone difícil. Mirar mis objetivos con ganas y entusiasmo. Me gustaría ser más dócil frente a las contingencias de la vida y no frustrarme. También disminuir mi nivel de estrés. Cuando estoy en periodos de tensión, el estrés a veces me sobrepasa mi salud. En general soy disciplinada, pero me gustaría aplicar esa disciplina a mi cuidado personal, deporte, alimentación, doctor. Me cuesta mucho perseverar en esos aspectos. Bueno, en general quiero ser seca en lo que hago sin sufrir demasiado estrés. Una persona carismática a la que le guste, a la que la gente siga. Y junto con eso desarrollar todas mis habilidades sociales. En realidad, resumidamente, quiero alcanzar un nivel multifacético. ¿Les gusta? ¿Qué opinan? Ya, empecemos con, démonos esta chance de decir lo que queramos. En ausencia de pautas y de protocolos. A ver, ¿qué sensación les da esto? Por favor, ¿quién da más? Con seguridad, con tranquilidad. Se sobreexige. Pamela dice el escrito es amplio. ¿Qué más? Atrévanse, angulosidades, optimista, emprendedora, dice María Teresa. Ok. Bueno, presenta sinuosidades, dice Sorayane. Ok, no sé si tanto, pero bueno, puede que aparezcan algunas por ahí. Bueno, empezando igual que en el caso anterior, me llama la atención el contenido. Querer abarcar mucho, Pamela, dice, ok. Sí, porque el contenido es un poquitito contradictorio al principio. Dice, estoy pensando qué es lo que me gustaría fortalecer de mi personalidad. Y la verdad es que se me hace un poco difícil descubrirlo. O sea, en el primer párrafo lo que plantea es que es como que en realidad no tiene claro si realmente quiere mejorar algo, si quiere fortalecer, porque en realidad le cuesta. Pero, fíjense que es curioso que después dice, creo que soy, y justamente en la aseveración la tacha. Entonces es contradictorio con lo que estaba recién poniendo. Y después dice, a pesar de que estoy satisfecha, a pesar de que estoy satisfecha conmigo misma, entonces hay no sé por qué me huele a una contradicción. Es como, bueno, a ver, mijita, ¿usted está satisfecha o no está satisfecha? No era que le costaba descubrir, entonces después dice, a pesar de que estoy satisfecha, es extraño. Y después en el creo que soy se tacha, es como raro ahí. No me queda tan claro que realmente hay una satisfacción profunda. Y después, menos mal que no tenía claro o que le costaba descubrirlo, porque después hay un listado de cosas que quiere perfeccionar. Entonces es como que, ya, ahora sí que te digo lo que me pasa. Entonces dice, quiero perfeccionarme para ser la mejor abogada, sería bacán, decía. Dice, pero habla desde la potencial profesión, no habla desde su propia intimidad. Entonces después dice, también dejar de querer desertar en lo que estudio. Entonces fíjense cómo pasa de una idea que implica proyectarse como la abogada más bacán, acto seguido también dejar de querer desertar lo que estudio. O sea, esta persona me está manifestando una contradicción importante. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, ¿te gusta o no te gusta? ¿Cómo te puedes proyectar como una abogada bacán, que sería como lo más top, ¿cierto? Pero a la vez
de repente le surge la idea de deserción. Entonces aquí precisa, dice, cuando se pone difícil. Entonces está diciendo que en el fondo se le está haciendo cuesta arriba quizá. Después dice, ahí Pamela dice algo, dice, puede ser que quiera aparentar madurez. Puede ser. Claro, aquí nos damos la chance de pensar lo que queramos, porque después lo vamos a corregir con el protocolo. No tiene claro qué es lo que quiere. Claro, efectivamente lo está organizando, ¿te fijas? Y eso lo vamos a tener que precisar. Porque muchas veces las personas van por un motivo de consulta A y resulta que el motivo de consulta es X. Entonces no lo tienen tan claro. Entonces no hay que pensar que siempre el motivo de consulta va a estar resuelto. Después, fíjense, dice, mirar mis objetivos con ganas y entusiasmo. ¿Y por qué quiere fortalecer eso? Entonces yo le preguntaría, entonces, ¿acaso que no ves tus objetivos con ganas y entusiasmo? Porque por algo los querrás fortalecer. ¿O será que vienes de vuelta, pero igual lo quieres potenciar más? ¿No sería un exceso eso? Entonces ahí aplica el tema de la ley de las compensaciones. Claro, en el ahora podría ser. Me gustaría ser más dócil frente a las contingencias de la vida. O sea, me está diciendo que probablemente es rígida y no frustrarme. Ya me está dando un dato. O sea, esta persona tiene como características semejantes a la anterior. Probablemente me lo está diciendo. O sea, su percepción de autoeficacia es como más deficiente probablemente de lo que está logrando. También disminuir mi nivel de estrés. Aquí se soltó. Y aquí empezó a contar lo que le pasa. Dice, también disminuir mi nivel de estrés. Cuando estoy en periodos de tensión, el estrés a veces me sobrepasa mi salud. O sea, me está diciendo, ya me lo dejó ver aquí al principio. Me dijo, mira, cuando se pone difícil, igual de repente pienso que podría desertar. Quiero mirar mis objetivos con ganas y entusiasmo, pero el estrés me sobrepasa. O sea, en los momentos de estrés es cuando incluso veo mi salud afectada. Entonces dice, en general, ya cambia de nuevo el tema. En general soy disciplinada, pero me gustaría aplicar esa disciplina a mi cuidado personal. O sea, recién acá está hablando de temas que no sean de estudio, entonces muy probablemente los estudios la tienen consumida. Si habla de abogada, probablemente debe estar estudiando derecho. Me cuesta mucho perseverar en esos aspectos. Probablemente no le queda ni energía. Bueno, dice, en general quiero ser seca en lo que hago sin sufrir de demasiado estrés. Claramente esa es una situación, lo ha repetido en varias ocasiones. Y después dice, una persona carismática a la que la gente siga. Cambió de nuevo, o sea, incorporó un dato súper distinto a los anteriores. En ningún caso antes me había hablado de sus relaciones interpersonales. Recién al final del escrito agregó como un dato aparte que le gustaría ser una persona carismática que la gente siga. Entonces la pregunta es, ¿acaso te sientes una persona que no es que eres carismática? O qué dudas tienes respecto de que la gente siga. Y dice, y junto con eso, desarrollar todas mis habilidades sociales. O sea, ¿será que a lo mejor las habilidades sociales están postergadas a propósito de los estados de estrés? En realidad, resumidamente, quiero alcanzar un nivel multifacético. O sea, esta persona muy probablemente piensa que su vida hoy es monotemática porque se circunscribe a hacer solo una cosa. Y esa sola una cosa impide que pueda hacer todo lo demás. Entonces, ¿para qué lo que sirve leer el contenido? Para hacerle preguntas. Porque esta persona, por ejemplo, no tiene claro cuál es el motivo de consulta. Y empieza a lanzar, a lanzar, a lanzar. Pero cuando vamos analizando su texto, nos vamos dando cuenta que en el fondo esta persona se siente sobrecargada por sus estudios. Su vida se va muy probablemente en estudiar, en tener que enfrentar desafíos cada vez más altos en términos de estudio, que si bien es cierto se proyecta como una buena abogada, igualmente no sale de su mente la posibilidad de desertar. El estrés lo convoca una y otra vez, el hecho de que no tiene la perseverancia para enfrentar o abordar otras áreas de vida, que a pesar de que su salud se ve afectada por el estrés, tampoco tiene la perseverancia para ir al doctor, por lo tanto, muy probablemente el abordaje de su salud es inapropiado, pero que el estrés está a la base. Y hacia el final nos cuenta que incluso hasta sus aspectos de relaciones sociales se pueden ver afectados porque en el fondo está consumida por este tema del estrés y de la presión y de no frustrarse y de la autoexigencia, etcétera, etcétera. Y a la vez el tema de no frustrarse. Entonces, nosotros le diríamos, bueno, ¿será que esto te pasa? Y a lo mejor lo que le pasa es una situación contingente, pero igualmente esta persona está diciendo, igual ayúdame un poquito
poquitito porque en el fondo, de acuerdo a mis exigencias de vida, necesito ser más multifacética, porque así como soy, no estoy rindiendo cabalidad, porque estoy desatendiendo distintas dimensiones de vida y solo me estoy abocando a una. Lo van entendiendo, o sea, es bueno compenetrarse, porque no siempre porque, a ver, claro, para los que no son psicólogos o para los que no van a tener la instancia de poder hacer una entrevista, hacer una anamnesis profunda y solamente van a recibir una muestra gráfica, desde la muestra gráfica nosotros tenemos que empezar a elaborar preguntas que le haríamos a la persona o que le podemos hacer a la distancia para ir precisando qué es lo que quiere trabajar, porque esta cuestión no puede ser un invento. ¿Van entendiendo, chiquillas? ¿Cómo es que finalmente, a pesar de que estaba no tan organizada la información, salió en el fondo lo que le pasa a esta persona? Necesito que me vayan respondiendo, por favor. Perfecto. Entonces a ustedes, yo les voy a dar una tarea. Y esa tarea la tienen que hacer, sí o sí. Y esa tarea va a ser que ustedes tienen que llenar el protocolo de la escritura adulta. Y tienen que escribir en un máximo, qué sé yo, de 4 renglones, su presunción técnica. ¿Bien? Aquí vamos a revisar todo el caso, lo vamos a vaciar y todo, pero necesito ir verificando. Y esa presunción técnica del protocolo vaciado, ustedes me la van a mandar por correo. Necesito que me la envíen por correo antes del próximo miércoles, antes de las 7 de la tarde del próximo miércoles, porque yo voy a abrir el correo, voy a leer cada uno de los casos y vamos a ir precisando y corrigiendo criterios, porque de aquí en adelante vamos a ir viendo dinámicas de ejercicio, pero vamos a ir afinando los modos de trabajo personales, ¿ya? Entonces, necesito, por favor, insisto, que apliquen a esta muestra gráfica el protocolo de la escritura adulta, que fue el mismo que aplicamos para el caso del hombre de 20 años, este protocolo, ¿ya? En este minuto yo les voy a subir la muestra porque es una muestra nueva, no es una muestra que ustedes tengan a disposición. La voy a subir en este minuto, fíjense, y se las voy a subir al siguiente apartado. Se llama Diplomado de Escritura Inteligente, Material Pedagógico. En material pedagógico voy a subir la muestra gráfica, subir archivo, todo esto va a quedar registrado, imágenes, ya, acabo de subir la muestra gráfica y esta muestra gráfica se va a llamar Tarea Práctica, les voy a decir al tiro de la fecha, Tarea Práctica para miércoles 15, así se va a llamar. Espérenme un segundo. Tarea práctica para miércoles 15. Y ustedes le tienen que aplicar el protocolo. Ahora, después de aplicar el protocolo, fíjense lo que voy a hacer acá. Aquí le voy a cambiar el nombre. Dice, tarea práctica para miércoles 15 del 11. Ya, ahí quedó A. No, pero está bien. Le voy a borrar las tildes. ¿Y a qué me refiero con presunción técnica? Me refiero a que después de aplicado el protocolo, ustedes van a tener que decir qué es lo que hay que trabajar en esta... Primero, qué es lo que le pasa y luego qué es lo que tendría que trabajar. Lo mismo que hicimos hoy día. Exactamente lo mismo. ¿Ya? No sé si con eso te queda más claro, María Teresa. Nada más que eso. Y eso lo van a traer en unos 4 o 5 renglones como tope máximo. No quiero que sea... Evidentemente, la próxima semana me tienen que mandar el protocolo vaciado y los 4 renglones cumplimentados, evidentemente. Aquí voy a compartir tarea práctica. Ahí lo voy a compartir. ¿Ya? Porque así vamos corrigiendo sus propios procesos. Porque si ustedes se fijan... yo acá les voy diciendo, mira, esto es esto, vamos debatiendo un poco de qué es lo que le puede parecer, pero yo ya necesito ir viendo sus propios avances, sus propios trabajos, su propia forma de vaciado, etcétera. Y recuerden que ustedes tienen el protocolo PRONEU de la letra adulta, ustedes lo tienen ahí para descargarlo y aplicarlo,
¿Ya? Entonces, chiquillas, esto ustedes me lo tienen que enviar el próximo miércoles antes de las 7 a mi correo personal. Mi correo personal es el siguiente. Se los voy a dar en este minuto. Pero antes, esta parte no la voy a grabar